Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. En esta oportunidad vamos a analizar un fallo de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín, integrada por los doctores Guardiola, Durán y Volta. Particularmente el fallo fue redactado por el doctor Guardiola, quien además es un especialista en la materia sobre la que versa el fallo. Les voy a hacer una breve introducción con los hechos para entender la dinámica que sobre la que tuvo que indagar la Cámara, ¿sí? Recordamos que los autos están caratulados como Saint Severin, Edgar, Vladimir con vota Ricardo sobre reivindicación. El caso concreto es el siguiente. La titular dominial del inmueble otorga un poder a favor de su hermano y en la representación que le fue conferida, enajena el inmueble a su cónyuge, es decir, la cónyuge del representante, a su vez cuñada de la poderdante y titular dominial del inmueble. Esta persona, de nombre Palacios, esta mujer que es la que adquiere el inmueble, toma la posesión a mediados del año 2000 y luego de unos meses se retira y se va a vivir con su familia a otro inmueble. Cuando intenta regresar en el año 2001, advierte que dentro del inmueble se hallaba viviendo el hijo de la vendedora, es decir, su sobrino. En razón de esto, luego de unos años y ante digamos, al advertir que luego de reiterados pedidos esta persona no se retiraba del inmueble, inició una acción reivindicatoria. Cabe agregar que la señora Palacios, que había sido la compradora, vendió este inmueble por boleto de compraventa, pero dado que el inmueble estaba siendo poseído por el demandado, no pudo hacer entrega de la posesión. En el proceso, entonces se presenta la reivindicante, quien ya no contaba con la posesión por haberla perdido a instancias del demandado, y por otra parte interviene, luego de trabada la litis, el tercer adquirente, de nombre Galante, como adquirente por boleto. En primera instancia, el juzgado no lo admitió como parte, pero no por cuestiones de fondo, sino por apego a normas de tipo procesal, en las que en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, el artículo 44 del Código Procesal Civil y Comercial no permite la calificación de un sujeto que interviene luego de trabada la litis como parte sin la conformidad del demandado. O en el caso de autos, el demandado no prestó conformidad, el juez de primera instancia rechazó su calidad de tal, no obstante permitió que intervenga como tercero en el proceso. Al contestar demanda, el demandado se opone al progreso de la reivindicación, alegando que hubo un supuesto de conflicto de intereses o abuso de representación, dado que quien era apoderado de su madre, en verdad lo que había hecho era enajenar el inmueble a su cónyuge y el demandado calificaba esta operación como nula, de nulidad absoluta, por haber mediado una especie de autocontrato. En verdad no era tal porque no es que el apoderado adquiría sus bienes para sí, sino que los había transmitido a su cónyuge. Más allá de las suspicacias desde el punto de vista material, fáctico, esto puede generar. En primera instancia se rechazan los argumentos del demandado y se admite la acción reivindicatoria. Cuando el expediente llega a la Cámara, el demandado centra su recurso en tres aspectos. Primero, cuestiona la legitimidad del reivindicante porque alega que al no contar con la posesión y haber vendido por boleto de compraventa, ya no tiene derecho
proteger en el expediente. A su vez, también cuestiona la legitimación del adquirente por boleto porque dice que como no es titular de un derecho real, no tiene legitimación. Y finalmente, insiste con la nulidad del acto jurídico celebrado por el representante en virtud del cual enajenó el bien a su propia cónyuge. Cuando el expediente llega a Cámara, el juzgado tiene este contexto tríptico para tratar. Lo primero que hace el doctor Guardiola es referirse a la legitimación del adquirente por boleto. Lo primero que sostiene el magistrado es que como el boleto no es un título suficiente, no confiere a su titular el derecho real y por ende carecería de la acción reivindicatoria. Sin embargo, existe un párrafo que a mí me llamó mucho la atención de este fallo, en la que el doctor Guardiola, ahí lo tienen en pantalla, en un momento dice: ninguna duda cabe que no existiendo un título suficiente de adquisición, el boleto de compraventa no lo es, el comprador a quien no se le cedió la acción real, inscrito en plenario de la Capital Federal, Arcadini, solo podría efectuar la misma como titular de un derecho creditorio por vía subrogatoria. Es decir, que la premisa de la que parte el magistrado es que el boleto no es título suficiente y esto vedaría la acción reivindicatoria. Sin embargo, hay un fragmento cuando dice el comprador a quien no se le cedió la acción real, parecería ingresar el doctor Guardiola en una teoría que se esbozó a partir de este plenario, Arcadini y Roque, en el que se hablaba de la cesión expresa o implícita de la acción reivindicatoria. Si bien la terminología utilizada induce a cierta ambigüedad, podríamos pensar este párrafo de dos maneras. Desde un punto de vista, podría interpretarse que si el transmitente hubiese hecho cesión expresa de la acción reivindicatoria al comprador por boleto, este podría intentar la reivindicación por derecho propio. Una segunda interpretación sería que, como el boleto no es un título suficiente, esto lleva in situ para el comprador por boleto que no recibe la acción real. ¿Sí? Pero dada la forma en que se usan las palabras y el encomillado incorrecto utilizado, nos queda la duda sobre cuál fue el alcance que se le quiso atribuir a esta frase. De todas maneras, en principio hay que aclarar que el comprador por boleto no fue en primera instancia considerado como tercero y no por parte con la alegación de que en realidad no cuenta con la acción reivindicatoria, sino que la foja que se cita ahí, foja 164/165, a la que he tenido acceso, el magistrado rechaza el carácter de parte del adquirente por boleto, las razones que yo les explicaba previamente, porque este adquirente por boleto de nombre Galante interviene cuando ya estaba trabada la litis. En virtud de las normas adjetivas, solo puede ser considerado parte cuando no media oposición del demandado. Como en el caso de autos, el demandado se opuso a que sea tenido por parte, el juez admitió esta postulación y lo incorporó al proceso, pero como tercero. Un aspecto que merece resaltarse de la sentencia, que desde el punto de vista lógico es incuestionable, es que el juez dice que el demandado entra en una especie de falacia circular, porque pretende que se le niegue la legitimación al reivindicante que contaba con escritura, porque no había, ya no tenía derecho que proteger, ya que había
enajenado los propios a través de un boleto de compraventa, pero a su vez le niega también la legitimación al comprador por boleto, porque dice que justamente al no ser boleto un título suficiente, tampoco ostentaría el adquirente por este instrumento privado la legitimación activa. En definitiva, con, digamos, intenciones de hacer caer cualquier legitimación activa, el demandado pretendía que ninguna de las dos partes, perdón, de estos dos sujetos pudiese estar legitimado, lo cual desde el punto de vista legal es imposible. ¿Sí? Avanzando, el segundo punto que trata el fallo tiene que ver con la legitimación activa del reivindicante que adquirió por escritura y que perdió la posesión. ¿Sí? Bueno, la Cámara se aboca a analizar qué sucede con el reivindicante que no cuenta con la posesión, pero que recibió sus derechos de un transmitente por título suficiente. Y acá se introduce en el análisis de la cesibilidad de la acción reivindicatoria, concluyendo que el adquirente por escritura sí cuenta con esta legitimación a los fines de entablar el juicio de reivindicación. En concreto, el adquirente se desprendería del fallo de la Cámara que el adquirente por escritura no recibió la posesión, cuenta con la acción reivindicatoria por vía de cesión. En el caso del adquirente por boleto, nos queda la duda de si para el Tribunal de Junín el adquirente por boleto no cuenta nunca con la legitimación activa en la reivindicación o si necesita dentro de las cláusulas del boleto una que expresamente establezca que recibe la cesión por parte del vendedor. ¿Sí? Este es un aspecto que ha quedado abierto. En cuanto a la cesión de la acción reivindicatoria, desde el punto de vista de su marco jurídico, tenemos que decir que se ha elaborado toda su doctrina digamos, a partir de este plenario de la Cámara Civil de la Capital Federal, en los autos Arcadini con Maleca, de mediados del siglo pasado, en donde se estableció que el adquirente por título suficiente que no ha recibido la tradición, recibe por vía de cesión la acción reivindicatoria. Con sustento en que la acción reivindicatoria en sí no requiere de la existencia del derecho real. Y dado que el artículo 1444 del Código Civil derogado permitía ceder todos los derechos que no están, cuya prohibición no está expresa en la ley, se ha considerado que la acción reivindicatoria es cesible. Discutible es si el adquirente por boleto cuenta con la acción reivindicatoria también o si carece de ella. Es un ámbito que, digamos, nunca la doctrina ha podido unificar posturas, o yo diría que en el ámbito doctrinal sí hay casi unánime acuerdo de que el adquirente por boleto carece de la legitimación activa, pero en el ámbito jurisprudencial se le ha reconocido en algunos fallos legitimación al comprador por boleto. El proyecto de código del 98, en el artículo 2200, expresamente prohibía la cesión de la acción reivindicatoria o de las acciones reales en general, y solo la confería a quien era titular de un derecho real. Es decir, bajo ese proyecto que nunca llegó a ser ley, solo podían ejercer las acciones reales los titulares de derechos reales, es decir, aquellos que contaban con título suficiente y modo suficiente. Cuando es sancionado el nuevo Código Civil y Comercial, no recrea el artículo 2200 del proyecto del 98. Si tenemos en cuenta que este proyecto es fuente inmediata del actual Código Civil y Comercial,
nos sentimos tentados a pensar que actualmente sigue vigente en nuestro nuevo código la posibilidad de ceder la acción reivindicatoria, aunque queda todavía abierta la discusión sobre si el adquirente por boleto ostenta también la acción reivindicatoria o si solo es posible sucesión a los adquirentes por título suficiente. En el tercer punto y último en el que tiene que resolver el tribunal se vincula con esta idea del autocontrato o el abuso de representación. Debemos recordar que como esta causa, si bien la sentencia es del año 2021, de marzo de 2021, en realidad supone hechos ocurridos durante el Código Civil de Vélez Sarsfield, rigen las normas del Código derogado, aún cuando nuestro actual régimen mantiene el mismo criterio sobre la noción de autocontrato. La Cámara hace alusión particularmente a dos artículos del Código de Vélez, el artículo 1361, inciso cuarto, y el artículo 1918. El primero de estos lo que señala es que es prohibido a los apoderados adquirir los bienes o comprar los bienes de sus poderdantes cuando se les encomendó su enajenación. En 1918, dentro del título de mandato, reitera esta misma regla. El mandatario no puede adquirir para sí los bienes cuya enajenación les encomendó el mandante. Sin embargo, debemos marcar dos cosas que bien refiere la Cámara. Primero, en el caso de autos no se trata de un supuesto de autocontrato, es decir, el apoderado no adquiere los bienes, sino que él, en su carácter de tal, enajena los bienes a su cónyuge, ¿sí? Volvemos a insistir, más allá de las suspicacias que esto podría generar, lo concreto es que no los adquiere para sí, sino para una tercera persona, ¿sí? Que, digamos, dado la estrechez de su vínculo, podría suponerse o podría pensarse en alguna especie de abuso en el ejercicio de la representación, pero debería ser probado. Segundo término, aún la prohibición que contienen los artículos 1361, inciso cuarto, y 1918, señala la Cámara, es de nulidad relativa, es decir, no estamos frente a una nulidad absoluta en virtud de la cual los jueces pueden declararla aún sin el pedido de las partes. No ocurre esto, el demandado cuando contesta demanda se reserva el derecho de plantear la nulidad, pero nunca la arbitra. Y en materia de nulidades ya sabemos que tanto el Código Civil de Vélez Sarsfield como el nuevo Código Civil y Comercial establece que no pueden plantearse por vía de defensa, sino que tienen que hacerse por vía de acción, ¿sí? Es decir, es quien fue víctima del acto que considera ineficaz debe plantear la nulidad. Por lo tanto, en el caso de autos no estaban dados ninguno de los presupuestos para que la Cámara pudiese acoger la pretensión del demandado en este punto. Finalmente, conviene solo hacer una breve mención de una línea. De manera subsidiaria, también el accionado plantea la prescripción adquisitiva. Pero si consideramos, y así lo dice la Cámara, que ingresó en la posesión del inmueble en el año 2000 o principio del 2001, y donde a su vez, cuando él contesta demanda, no refiere precisamente la fecha exacta de toma de posesión, si consideramos que la causa fue iniciada en el año 2011, va de suyo que no estaba cumplido el plazo veinteañal que prescribía el Código Civil velezano. Por lo tanto, este planteo también fue rechazado, ¿sí? En consecuencia, la Cámara, con
con el voto del doctor Guardiola y las adhesiones de los doctores Volta y Durán, confirmó la sentencia de primera instancia, haciendo lugar a la reivindicación y ordenando la restitución del inmueble a la parte actora. Bueno, colegas, con esto vamos concluyendo. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima entrega.